amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí les habla Oscarina Montaño y sean todos bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de la MP 936, una medida para conservar los trabajos, los puestos de empleo. Esta medida trata de la reducción de salario y jornada laboral, suspensión de contrato temporal y el pagamento de beneficio emergencial para la manutención de empleo. Esta medida prevé pagamento por medio del gobierno. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Es un tema bastante interesante, me llamó mucho la atención. Uno de mis suscriptores conversó conmigo por Instagram y me habló de su situación. Me preguntó que qué era la MP 936, de qué se trataba. Yo conocía un poquito por medio de las noticias, pero comencé a investigar más, me puse en contacto con varios compañeros y contadores, ¿verdad? Para conocer bien esta medida. Él me estaba diciendo que le pusieron a trabajar el 100% de las horas, siendo que le iban a pagar el 30%. Y resulta que no estaba bien aplicada la ley. Si lo ponen a trabajar el 30% del salario es que van a ganar. Lo demás se hace responsable el gobierno por el restante. Hice un en vivo con mi amigo David, que él es un youtuber, su canal se llama Forasteiro en Brasil. Hicimos ese en vivo, mas no salió bien. El audio mío, como era mi primer en vivo, no quedó nada bien, no se entendió. Entonces para eso yo decidí hacer este video para aclarar muchas dudas. Si tú no trabajas con cartera asignada, seguramente tienes un familiar, tienes un amigo o alguna persona conocida que le interesa saber o conocer bien de qué se trata esta medida. Aún si trabajas con cartera asignada y todavía no te han hablado nada de esta medida, no sabemos qué puede pasar más adelante y es bueno que tengas conocimiento. Te invito a ver este video. Y tenemos... Le voy a presentar a mi amigo David, ¿verdad? Que él es quien me acompañó a hacer ese video y quien me acompañó también a aclarar todas esas dudas. Entonces, Oscarina, agradecido por la invitación y sí creo que es bien interesante y me sentí honradísimo por la invitación que nos hiciste para poder explicar esta medida provisoria que va a tener un impacto directo no solamente en los brasileños, sino también a los extranjeros en Brasil. Cuando entraste en contacto primeramente con nosotros para precisamente esclarecer algunas de las dudas, ya que el inscrito tuyo habló te comunicó en aquel momento de que le habían comunicado que tendría una reducción laboral de salarial, pero no una reducción de la carga horaria de trabajo, lo cual definitivamente entraba en contraproducencia total con la medida provisoria 936. ¿Cómo sería esta reducción de salario y jornada laboral? Primeramente, a raíz del periodo de calamidad que está viviendo el mundo, y Brasil, por supuesto, ha tenido que ir tomando a medida que va avanzando el tiempo algunas medidas que no tienen precedente en la historia no solamente de Brasil, sino del mundo de forma general. Como por ejemplo el auxilio emergencial. El auxilio emergencial, la medida provisoria para auxilio emergencial es aquellos que no tengan un trabajo formal. Ya la MP 936 va dirigido precisamente a aquellas personas que sí tienen un trabajo formal, pero que sus empresas, debido a la cuarentena, han vendido menos y con seguridad han visto diezmados los ingresos por ventas, sobre todo aquellos que son de acción directa con los clientes, como pueden ser, por ejemplo, los restaurantes, los bares, o hasta incluso aquellos empleados que ganan un salario mínimo, que trabajan en casas o que trabajan en quitandas y así adelante. Entonces, todo aquel que tiene un trabajo formal y su empresa se vio impactada, el Congreso brasileño, para prever en la medida de lo posible disminuir la cantidad de despidos que pudiera traer una falta de venta o de ingresos para las empresas, precisamente elabora esta medida provisoria, por eso el nombre de MP, medida provisoria, tratando de ayudar a las empresas, consiguiendo que ellas hagan un acuerdo con sus trabajadores de reducción primeramente de la carga horaria y a su vez entonces con el salario a distribuirlos, ¿ok? Entonces son tres medidas básicamente según la PMP que explica que puede ser una reducción laboral de 25%, de 50% o de 70%. Y la reducción también, eso estamos hablando de la reducción de carga horaria.
A su vez también la reducción de salario será igual. ¿Significa que su salario no se le va a dejar de pagar? No, durante la live explicaremos cómo precisamente usted no va a ver diezmado totalmente o de forma general su salario en esos % porque el gobierno suplirá la diferencia. ¿Ok? Son 3 tipos de reducción de salario. 25% se refiere, para colocar un ejemplo práctico. Imagine que el trabajador tenga una carga horaria de 8 horas a la semana. Una reducción de 25% sería que él comenzaría a trabajar a partir de firmar el nuevo acuerdo 6 horas al diarias, no 8. Es una reducción de 25%. Una reducción de 50% pudiera hacerse de diversas formas. La primera pudiera ser trabajando 4 horas diarias o un día sí, un día no. Es una reducción también de 50%. Todo eso con seguridad se puede hacer en el convenio que se firme entre empleador y trabajador. Repetimos, no tiene nada que ver que sean brasileros o no. Lo que estamos precisamente hablando en español para que se sientan preparados a la hora de enfrentarse a ese nuevo convenio de trabajo, comprender cuáles son sus derechos y deberes según la MP, que ayuda no solamente a las empresas, sino también a que el trabajador esté consciente de cómo poder defenderse. Y o del 70%, que para poner un ejemplo pudiera ser una reducción de trabajar 5 días a la semana, trabajar solamente 2 o 3 días, una reducción de 70% de la carga laboral y por consecuencia, como ya hemos dicho anteriormente, de un impacto en el salario por parte de la empresa. ¿Ok? ¿Cómo podrá ser realizado el acuerdo? Porque el acuerdo puede ser de 2 formas fundamentales, como acuerdo colectivo o como acuerdo individual. Generalmente aquellas empresas, y según la ley lo deja claro, aquellas empresas de pequeño porte, o sea, aquellas que hayan facturado máximo 4,8 millones en el año 2019, tendrán derecho a hacer acuerdos individuales. O sea, sentado con el propio trabajador, que tendrá hasta 48 horas antes para serle presentado un acuerdo laboral, y en ese acuerdo precisamente se le estipulará la reducción de jornada laboral con el consecuente disminución de salario, que puede ser, repetimos, 25%, 50% o 70%. Ya aquellas empresas que hayan facturado, que sean de mediano o grande porte, o sea, que hayan facturado más de 4,8 millones en el año 2019, generalmente harán un acuerdo colectivo, ya que son más grandes. Y estas empresas entonces pudieran hacer esos acuerdos, pero sí tendrán que pagar al trabajador 30% y la diferencia es la que arcará el gobierno. Entonces, básicamente son esos 2 tipos de acuerdo, individual o colectivo, y va a depender precisamente del tamaño de la empresa. Ahora vamos a hablar de suspensión temporaria de contrato de trabajo. Vamos a entender un poquito acerca de este tema, que es diferente a la reducción de jornada laboral y salario. Básicamente en la ley hasta ahora, porque una vez que ya fue aprobado por el Senado, lembremos un rapidinho, vamos a recordar rápido el proceso de aprobación de cualquier ley en Brasil. Primero sale de la Cámara una propuesta, llega al Senado, se aprueba el Senado, ya desde que sale del Senado ella se vuelve ley. Solo que aun y cuando vaya a la caneta presidencial, o sea, que asignada por el presidente puede vetar algún aspecto específico, pero ya se torna ley. Entonces simplemente va sufriendo algunas modificativas si los diferentes poderes concuerdan o no con algunas pautas específicas. Por eso la MP hasta ahora está elaborada para una suspensión de contrato de trabajo no máximo hasta 60 días, o sea, hasta 2 meses. Sí, ¿no? La reducción de salario depende, es que los acuerdos individuales, la ley permite hasta 90 días, pudiera ser menos. Okay, entonces también la ley es abrangente al punto de que puedan tener exactamente el proceso de negociación. Puede venir del empleador o el empleado, pero la ley estipula que la reducción de salario, jornada laboral puede ser hasta 90 y la suspensión de contrato hasta 60. Cuidado, cuando decimos suspensión de contrato no se está diciendo que el trabajador se va a quedar desamparado y que va a perder de forma total su salario, su empleo, su plaza. No es eso. Es que temporalmente la empresa no pagará su salario y el gobierno entonces ayudará a pagarle al trabajador. Y así una vez que ya se vuelva a la normalidad, él vuelve a tener su plaza. Simplemente que durante ese tiempo tiene esa suspensión temporal de su plaza, que el gobierno entonces arca con su salario, que ya calcularemos de aquí a poco. El empleado precisa pedir ese seguro de desempleo. El trabajador no es que tiene que pedir su seguro de desempleo porque él no fue desempleado sin justa causa. No. Se utiliza el término en la ley de seguro de desempleo porque es aquella base salarial que se tomará
para la ayuda que el gobierno implementará para complementar la renta o salario del trabajador. O sea, supongamos que el acuerdo individual fue de 25%. Y disculpan, después aclaramos por qué los acuerdos colectivos son un poco más complicados de las empresas más grandes. Porque entran a ver también los acuerdos que tienen que aprobar los sindicatos de cada categoría. Pero bueno, volviendo a los acuerdos individuales. Supongamos que hay una reducción de jornada laboral de 50%. Significa que el trabajador trabajará entonces 50% menos y la empresa solamente le pagará el 50%. Entonces, ¿tiene que pedir seguro de desempleo? No. Esa base, que ya existe una ley para ella, y el cálculo que veremos de aquí a poco, es la que utilizará el gobierno para complementar la renta y que el salario no se vea disminuido totalmente en un 50%. Pero cabe resaltar que mientras mayor el salario, mayor será la afectación. Y ya lo veremos de aquí a poco. Y es muy importante aclarar que no es el seguro de desempleo como tal, es el cálculo que viene del seguro de desempleo. Es decir, a firmar este contrato, ¿verdad?, que dura 60 días, tienes asegurado tu empleo allí, más 60 días, son 120 días que tiene inamovilidad laboral. Pero después, si llegan a dispensarte, ¿verdad?, tú tienes tu seguro de desempleo allí reservado. Quiere decir que esta medida no es en sí que vas a cobrar el seguro de desempleo, ¿ok? El cálculo sale del seguro de desempleo. Es muy importante aclarar allí ese punto. ¿Cómo podrá ser realizado el acuerdo? Límite de valor entre 3 salarios mínimos. ¿Qué es lo que pasa? Que los acuerdos individuales o colectivos también va a depender de la cantidad de salario que tenga la persona, sobre todo porque tiene a ver con el texto del INSS, y ya de aquí a poco también abundaremos más en ese punto. Aquel que gana hasta 3 salarios mínimos, o sea 3.135, tendrá un acuerdo individual, y aquellos que ganan más del salario mínimo, que pudieran ser, o sea, siempre que sean más de 3.135 pesos, sean 5.000, 12.000 o el 8.000, el valor que sea mayor a los 3 salarios mínimos de 3.135, ya tendrán generalmente con seguridad un acuerdo colectivo. Pero aquellos que ganan hasta 3 salarios mínimos, puede hacerse un acuerdo individual entre el empleador y el trabajador que sea beneficioso para ambas las partes. O sea, por ejemplo, para colocar un ejemplo concreto, pudiera ser que el acuerdo individual de 2 trabajadores que ganen menos de 3 salarios mínimos no sean el mismo. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene sus necesidades, y con el empleador pudieran, por ejemplo, si son 50%, una reducción de 50% donde uno trabaja los lunes, los miércoles y los viernes, y el otro trabajará los martes, los jueves y los sábados. Entonces son trabajos independientes, que hasta que ganen 3 salarios mínimos, con seguridad, la práctica y hasta la ley también lo dice, serán mayormente los acuerdos individuales. Ya los que ganan más de 3 salarios mínimos. ¿Por qué son acuerdos colectivos? Porque, como ya mencionamos a poco, tienen que pedir permiso a los órganos de... Se me olvidó la palabra técnica. Depende de la categoría. Por ejemplo, si fueran servidores públicos, tienen una asociación que los representa, y entonces esa asociación entrará en convenios colectivos, ya que ganan más de 3 salarios mínimos, que abranchen a la mayor cantidad de intereses posible. ¿Ok? Es muy importante recalcar que todos los beneficios se mantienen. Alimentación, su plano de salud también se mantiene. No se van a ver impactados de forma alguna. Todos los aportes que se hagan en materia de impuestos, sea el INSS, para la aposentadoría hacia adelante, tienen un impacto directo en el salario que el empleador le paga al empleado. Si tiene una reducción de carga horaria y a su vez impacta en el salario, entonces los impuestos asociados serán de acuerdo al salario que recibe el empleado. O sea, si fue de 50%, será 50%, 25, 70, como ya hemos dicho, que la ley las opciones, ¿no?, que la ley permite, de 25, 50 o 70%. Vamos a pasar al punto del pagamento. ¿Cómo será ese pagamento? Para el pagamento y el cálculo tenemos que tomar en cuenta, precisamente porque repetimos, no es que el trabajador tendrá que pedir el seguro emergencial, del seguro de desempleo.
No es eso, es que se toma como base en la ley precisamente para poder ayudar al cálculo, y para eso voy a compartir una tela porque preparamos una tabla que ayudará a comprender mejor los cálculos. Ok, tenemos aquí compartimos la tela y veamos entonces en este resumen que hasta incluso te propongo lo siguiente, Karina. Vamos al final de la live dejar el link para que todos aquellos interesados puedan bajar esta tabla, porque verán que ellos mismos podrán hacer sus cálculos. Vamos a explicarles cómo es el procedimiento, pero cada uno de aquí a poco veremos cómo con el dinamismo de la que la propia tabla posee podrán realizar sus propios cálculos. ¿Ok? Veamos entonces qué significa la primera parte de la tabla. La primera parte de la tabla, que es para el cálculo, como dijimos, de la base para el segundo desempleo, según la ley o legislación vigente brasilera, todo aquel que gane el salario medio. ¿Qué cosa es salario medio? Los últimos 3 salarios que hayan recibido. Si se recibieron 2, o sea, la suma de los últimos 3 dividido entre 3. Si recibieron 2, la suma de los 2 dividido entre 2, ¿no? Solo el salario medio que llegue hasta el valor de 1.599,61 se multiplicará por 80% y eso será el monto del seguro de desempleo, que será la base para la ayuda complementar que el gobierno brindará a los trabajadores. Aquí es donde el análisis se complica un poco, porque entre los que se encuentren de los 1.599,61 hasta 2.666,29 se toma los 80% hasta 1.599 y lo que exceda se multiplicará por 50% y lo verán también escrito en la tabla. Y aquellos que ganen más ya que el salario mínimo sea mayor a 2.666, después veremos que ganarán el techo máximo del INSS, que es un valor total de 1.813,03. Pero pongamos un ejemplo para explicar y después veamos qué significa esta tabla. Imaginen que usted tenga un salario antes de firmar el acuerdo de 2.000 reales por mes. Ese es el salario que usted posee. Y usted puede llegar a un acuerdo individual con su empleador, repetimos, entre 25, 50 o 70%. Si fuera de 25%, veíamos todo el análisis para poder comprender el cálculo. Sería los 2.000 reales por una reducción de 25% de carga laboral, multiplicado entonces por los 2.000, daría entonces unos 500 reales que la empresa dejará de pagarle. Entonces, si nos vemos, continuemos la base para ver cuál es la base del seguro de desempleo, porque significa que voy a ganar solamente 1.500, no 2.000. No, el gobierno precisamente complementará la renta, solo que para ello tomará 1.500 y el gobierno, tomando como base a los 1.500 hasta 1.599, recordemos que la base será del 80%. Entonces el gobierno le complementará el salario con 369,97. Al total, con un acuerdo del 25%, usted recibirá de salario 1.869,97. Aquí incluso vamos a poder ver de aquí a poco, porque todo ese análisis estamos tomando como base un salario de 2.000, pero aquí hay que ganar 1.800. Para eso entonces hicimos esta tabla dinámica, donde ustedes podrán colocar. Aquí está la explicación para que puedan entender el cálculo o hacerlo propiamente y también poner a prueba la tabla. Imagínense que su salario sea de hasta 1.569 la primera columna. Si ponemos aquí entonces un valor de 1.500 pesos, veremos que aquel que firmó un acuerdo individual de 25%, el salario total a recibir será entonces de 1.425. Solo que veremos también que mientras mayor el salario, mayor será el impacto, sí, solo que no se van a quedar sin renta. Es una forma de poder mantener el trabajo, y como fue reducida la carga laboral, el gobierno también ayuda a complementar, pero no todo el salario. Algo que quieras abundar aquí. Detalle, Oscarina, ellos también podrán poner aquí, imaginen que sean 1.800 el salario, o sea, supera los 1.599, entrará en esta segunda columna. Si colocan los 1.800, todo que hagan, bajen la tabla, podrán hacer sus propios cálculos o simplemente poner el valor de salario, y entonces tendrán, según el acuerdo que recibieron, el valor total a recibir, y aquí incluye el cálculo precisamente de la base a tener en cuenta en la ley, que es el seguro de desempleo. Cabe resaltar también, Oscarina, que existe un mínimo a recibir. ¿Cuál es el mínimo a recibir? El salario mínimo. O sea, aquel que gana hasta un salario mínimo no se verá impactado. O sea, él seguirá ganando su salario mínimo y el seguro de desempleo será precisamente los 1.045. Es
una medida que el gobierno adoptó para tratar de salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Debido a la cuarentena, mucha actividad económica se vio afectada y entonces el auxilio emergencial es para aquellos que no tengan un trabajo formal, o sea, la cartera asignada, porque también hemos hablado de trabajo formal, pero no hemos dicho qué es lo que se conoce en Brasil como cartera asignada. Y esta MP procura ayudar, mantener los empleos de los trabajadores, pero también ayudar a las empresas en este momento de crisis. Y ella estipula una reducción, primero, varios aspectos. Primero, una reducción de carga laboral, que puede ser de entre el 25, 50 o 70%, y a su vez entonces también una reducción de salario que será pago por parte de la empresa al trabajador. Lo que no significa que él ganará 50% menos, por ejemplo, en el caso de un acuerdo individual de 50%, ya que el gobierno tomará como base el seguro de desempleo y complementará la regla con el cálculo que vamos a dejar la base o la planilla para que ellos puedan hacer sus propios cálculos. Es muy importante recordar que el empleador debe informar al Ministerio de Economía sobre la reducción de jornada laboral, suspensión del contrato temporal, ¿verdad?, del trabajador, en un plazo máximo de 10 días en lo que firma el acuerdo. Es muy importante eso, porque el empleador debe entregarle el contrato al empleado, ¿verdad?, 2 días antes de la firma para que la analice, para que lo lea, ¿verdad?, y se pueda llegar a un acuerdo. Después de esos 2 días que tú firmaste ese acuerdo, ¿verdad?, es decir, si tú firmas un día 15, tiene 30 días el gobierno para pagar, bien sea para pagar el 25%, el 50% o el 70%. Ese dinero va a caer directamente a tu cuenta en 30 días, ¿ok? Después de tú haber firmado, ¿ok? Mencionado hasta el momento. O sea, llegó la fecha del pago del salario. Si el acuerdo que usted firmó fue de 50%, ese día la empresa le va a pagar solamente 50%. Solo que el acuerdo que usted firmó se le tiene que presentar con una antecedencia de 48 horas y después de firmado entre el trabajador y el que lo contrata, el que lo contrata tiene hasta 10 días para notificar al gobierno y una vez recibida esa notificación, el gobierno tendrá hasta 30 días para depositar en la cuenta indicada por el empleado para recibir el complemento de renta. Entonces, qué importante que lo hayas dicho, sí, porque en un primer instante el trabajador dirá, pero bueno, sí, me quitaron el salario, voy a perder. No, es que el gobierno tiene hasta 30 días después de recibida la notificación por parte de la empresa para depositarle el complemento que ayudará así a mantener una renta no igual, pero no con todo ese impacto de reducción. Aquellos que vayan surgiendo algunas dudas, porque recuerden, tienen hasta 48 horas para poder firmar el acuerdo entre su empleador y usted. Si les presentan durante este tiempo un acuerdo y tengan alguna duda, pueden dejarnos un comentario en este video o en cualquiera de nuestras redes sociales que vamos a recordarla. Vamos a recordarlo, Karina, yo creo importante para que ellos puedan tener una línea de contacto directo con nosotros. Sea por el Instagram de Oscarina. ¿Por qué? Porque puede ser en YouTube, pero el lenguaje de YouTube tarda un poco en la comunicación. Ya los restos de las redes sociales consiguen ser un poco más dinámicas por el direct. Entonces pueden seguirnos en Instagram, tanto de Oscarina como mío. Pueden hacernos las preguntas que deseen o también dejar un comentario en este video para cualquiera de los dos poder responderles. ¿Ok? Lean los convenios que le presentan. O sea, no es solamente firmar. Y otro detalle, tienen el derecho, una vez que se le presente el convenio, no tienen que firmarlo al momento, tienen hasta 48 horas, y la ley lo deja claro, para analizarlo y consultarlo. Utilicen el tiempo a su favor, ¿okay? No van a perder su trabajo. Les están precisamente la ley, la MP 936, es para preservar el trabajo de usted. Entonces, cuando le presenten un convenio de trabajo, tienen hasta 48 horas, no es que, no, te lo presenté, tienes que firmarlo ya, porque es eso lo que tienes que cumplir. No, no, no. La ley estipula que se tiene que presentar ese convenio máximo, o sea, como mínimo hasta un 48 horas antes. Y si tienen cualquier duda, entren en contacto para poder ayudarlos mejor. Solamente eso y una vez más agradecerte, Oscarina, ¿ok? Bueno, mis amigos, espero haber aclarado sus dudas. Es muy importante recordar este tema. Ya tú tienes conocimiento y cuando eso suceda, ya tú sabes de qué se trata esta medida, ¿verdad? La MP 936. Si te gusta este canal, puedes suscribirte, darle like a este video. Bueno, mis amigos, si les gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, que siempre estaré subiendo temas interesantes. Te mando un beso y nos vemos
en un próximo video. Chao.